Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de formación. En el pasado episodio pudimos descubrir en la grandeza de un Dios que nos ama, cómo Dios elige un pueblo, lo libera de la esclavitud, lo hace atravesar el Mar Rojo, lo conduce por el desierto y comienza a organizar al pueblo para que tengan todo un orden de manera moral, de manera religiosa. Ya luego veremos la manera política en la que Dios va a organizar a esta gran nación y teniendo como baluarte principal o como intercesor o intermediario entre Dios y los hombres a Moisés, el amigo de Dios. Luego que Moisés murió en el monte Nebo, la responsabilidad de conducir al pueblo quedó en manos de un joven, hijo de Nun, llamado Josué, a quien Moisés le impuso las manos, cuya misión será la de introducir y establecer al pueblo en la tierra prometida. Y es Canaán la tierra que al atravesar el Jordán reclaman los israelitas. Inicia entonces una nueva forma de vida para el pueblo de Israel. Aquella tierra tan esperada, la tierra prometida, la tierra de Canaán, por fin es poseída por los israelitas, quienes ahora se repartirán, las 12 tribus de Israel, el territorio de Canaán. Comienza cierta organización política en el pueblo de Israel, pero hay algo que los une a todos, y es el culto, es la fe en el único Dios, en Yahvé, en el Dios de los ejércitos. Sin embargo, el pueblo comienza a sentirse autosuficiente, al ver que ya tenían su tierra, que ya muchas cosas se habían cumplido, comienzan a confiar más en sí mismos y hacen lo malo delante de Dios, por lo que comienzan las invasiones extranjeras, especialmente de los filisteos y otras tribus que se encontraban alrededor del lugar. Y comienzan a surgir entonces los jueces, que van a ser las personas que van a ayudar a guiar de alguna manera a todo el pueblo de Israel, entre ellos uno que muchos conocemos como es la historia de Sansón, un hombre que ayudó en una gran batalla y en una lucha constante contra los filisteos. El pueblo pierde su unión íntima con Dios y es acosado por las amenazas exteriores. Es entonces cuando nace la idea de una mejor organización, y el pueblo se niega a seguir siendo liberado por Dios y piden un rey. Samuel, el último de los jueces, será el puente entre la etapa que termina y la nueva forma de vida que se avecina. Dios toma la iniciativa para elegir al nuevo rey, por lo que Samuel unge a Saúl, quien al principio fue fiel, pero luego no fue dócil al espíritu. En la guerra contra los amalecitas, Dios le había ordenado la consagración total del botín, y todos los seres vivos debían morir, pero Saúl apartó el mejor ganado para festejarlo en un sacrificio a Dios, desobedeciendo la orden del Señor, por lo que Dios aparta de él su compañía y no quería el sacrificio, simplemente quería su obediencia. Y es entonces cuando Dios fija su mirada en David, un joven pastor, hijo de Jesé de Belén, quien es ungido por Samuel, para que suceda luego a Saúl en el trono. David es reconocido también por su grande gallardía, al luchar contra un gigante, el gigante Goliat, y al vencerlo sin espada, sino en el nombre del Señor. La grandeza de este joven, David, va a suscitar luego la envidia de Saúl, quien va a iniciar una cruel persecución contra él, de modo que David no puede obtener el reino que ya le ha sido entregado por Dios. Sin embargo, luego de grandes desafíos, luego de grandes hazañas que podemos encontrar allí, la amistad grandiosa entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, son muchos aspectos grandiosos que nos muestran cómo Dios siempre tiene la autoridad en todo y cómo, aunque los tiranos del mundo quieran doblegar la fuerza de Dios, Dios siempre se sale con las suyas y finalmente David va a ser quien suceda a Saúl en el trono, será reconocido como uno de los más grandes reyes de Israel. David es recordado como el rey modelo de Israel, de cuya descendencia nacerá el Mesías, que constituirá a Jerusalén, la ciudad santa en capital del reino, el arca de la alianza extraída de Jerusalén. David también tuvo un pasaje oscuro con Betsabé, la mujer de Urías, uno de los generales más leales del ejército. David se acuesta con ella dejándola embarazada, lo que le lleva a un segundo crimen para ocultar su adulterio. Coloca a Urías en el frente más reñido de la guerra para que muera en la batalla. Luego David recoge a la viuda y se la lleva a vivir con él, pero su viejo amigo, el profeta Natán, le reprocha su crimen. David comprende su gran equivocación y con toda humildad se arrepiente, y como consecuencia muere el hijo de esta unión. Bien nos dirá en el Nuevo Testamento la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es el caso de David. El pecado de David hizo que este hombre pudiese reconocer su miseria, pudiese reconocer sus fallas
y pudiese sobre todo descubrir la gran misericordia de Dios, ya que aquel salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y el Señor va a renovar la amistad grandiosa que tiene con David y lo hará en su hijo Salomón, quien luego se convertirá en el gran rey sabio de Israel. Dios confirma su amistad, su unión y su confianza en David en su hijo Salomón. Con Salomón el reino llega a su máxima expresión, a su máximo esplendor. Es el momento en el que se constituye una organización cultural, comercial, política, bélica e incluso religiosa. Salomón es el gran rey reconocido por su sabiduría, aquel que le pide a Dios un corazón listo para escuchar. Y por eso Salomón será recordado como uno de los grandes reyes y uno de los máximos exponentes del esplendor de Israel. Y también tiene una tarea importantísima que su padre David no pudo realizar por mandato de Dios, y es la construcción del grandioso y esplendoroso templo de Jerusalén. Rey más sabio de Israel, cuya fama traspasa fronteras, causando la admiración hasta de la reina de Saba, al final de su vida se desvió hacia la idolatría. Los reyes posteriores a Salomón se extienden durante 4 siglos. En este tiempo, el pueblo atravesará grandes dificultades. 2 grandes cismas ocurrirán, uno de tipo político donde el reino se dividirá, ocasionando también una división religiosa. Los profetas tendrán un gran protagonismo y otro duro golpe sucederá cuando Jerusalén y Samaria caigan debido a las invasiones extranjeras, en el cual sufrirá el destierro y nuevamente se verán privados de sus riquezas, de su tierra e incluso de su fe, pero el gran Dios de Israel no les abandonará. Todo esto lo seguiremos descubriendo en otro próximo video de formación. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, dejarnos un like y compartir. Hasta un próximo miércoles de formación. Chao.